A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título es muy sencillo de este editorial del 7 del mes 7 del año 26. Es este. ¿Es, coma, o solamente finge serlo? ¿Es o simplemente finge que lo es? ¿A qué se debe esto? Hay una expresión muy mexicana que en determinadas situaciones uno las dice, pero no sale desde el fondo y le dice al otro, ya, no te hagas pendejo. Es como diciendo, no, a mí no me vas a encalar con esa brocha. ¿Verdad? A ver, suelta la sopa. Eso es dicho de una manera decente, políticamente correcta, para que los ternuritas y los políticamente correctos no se molesten, sus oídos castos, ¿verdad? ¿Es o solamente finge serlo? Dicho en el lenguaje de francés del sur, oye Claudia, ¿eres o te haces? Vamos a decir, no vamos a decir que se hace, ¿verdad? Porque luego ya ven los puristas cómo son desacatones. Muy bien. El editorial, pues, es el siguiente. ¿Es o solamente finge serlo? Vamos a ver. Ella ha construido una narrativa que todavía hay ingenuos que la aceptan como válida. La narrativa consiste en que ella se fue a la Universidad de California, Campus Berkeley, allá en la zona de la Bahía de San Francisco, y ahí estuvo 4 años en un laboratorio. Aquí dice en el Laboratorio Nacional Berkeley Lawrence. Yo me acuerdo que su nombre era en honor de este científico, pero no me acuerdo el apellido o el nombre de este laboratorio. Y que allá estuvo, dice Sergio Sarmiento, estuvo 4 años del 91 al 94 mientras asistía al Laboratorio Nacional de Berkeley Lawrence, donde realizó su tesis doctoral. Nada más falso que esto. No es cierto eso. Me extraña que Sergio, que es un hombre acucioso, que busca ser preciso en sus afirmaciones, se haga eco de esto. La historia es la siguiente. Después del desastre aquel del Zeus, Carlos Imas Jr., hijo del gran filósofo de la ciencia, gran matemático, el doctor Carlos Imas, que para más señas fue mi maestro, obtiene una beca del CONACYT para irse a estudiar su doctorado en pedagogía en Stanford, que está al otro lado de la bahía, en Palo Alto. Así es el lugar donde está la Universidad de Stanford. Y la anticientífica iba en calidad de esposa. En aquel entonces no, creo que eran 2 niños. Uno del primer matrimonio de Carlos Imas, que ella lo aceptó sin reticencia alguna, y otro, creo que era la hija que ellos tuvieron. O sea, ella se embarazó de Carlos, y entonces ella era la que cuidaba a los chamacos, pues. Andaba en una carcachita y cruzaba e iba ahí a Berkeley a ver, y qué está, qué quieren, un café, yo se los traigo aquí, etcétera. Pero que estuvo 4 años en el laboratorio Lawrence, ahí sí, con todo respeto, la información que tengo yo es otra. La señora nunca estuvo registrada como doctoranda, es decir, como estudiosa del doctorado o de las materias, etcétera, y haciendo investigación ahí. Pero bueno,
sería cuestión. Lo que me extraña es que si ella está segura de que eso fue, saque su papel donde diga University of California, Campus Berkeley y PhD, doctoré, etcétera, etcétera, que lo muestre. Y entonces se mataría cualquier rumor. Pero bueno, dejemos eso pues para las mentiras propias de quien quiere aparentar lo que no es. De ahí la pregunta, Claudia, ¿eres o te haces? Si todo estuviera reducido a un afán de presentarse como lo que no es en términos académicos, pues las cosas no tendrían mayor importancia. Una clase mediera, grilla de tercera o de cuarto nivel, sin haber destacado jamás, y andaba ahí como cualquier hija de vecina, ¿verdad? Pero no, se quiso ir una bola de arrastrados y culiempinados ahí desarrollándole todo un prestigio y esto. Lo único que hay es su tesis, que creo que la hizo en un pueblo de Michoacán que se llama Cherán, la eficiencia en el uso de leña en las estufas o en las hornillas, no sé qué. Una tesis que vino a revolucionar el mundo de la energía. Como ustedes pueden entender, las estufas de leña, pues es algo de una importancia primordial. Por allá en el, quizá el Homo sapiens o el hombre de Neandertal, cuando dominó el fuego, bueno, pues habría, el estudio valdría la pena, ¿verdad? La verdad es que esta señora es una engañifa total. Muy bien. El mentir sobre su trayectoria académica tiene consecuencias porque ella es la presidente de la República. Ella quiere presentarse con un grado de doctora en filosofía, en este caso un PhD, en Berkeley, cosa que como dije no es falso. Ella intentó obtener un doctorado en la Facultad de Ingeniería, donde el golpeador de mujeres, que ya se apagó el asunto, por si no se han dado cuenta, para que vean que cuando hay cuatitud, dirían algunos, funciona. No le van a hacer nada a este bárbaro golpeador de su señora esposa, ¿no? Él era el que le ayudaba ahí, nunca iba a los seminarios, etcétera. Es puro cuento eso de ser doctora, punto. Muy bien. Entonces, las consecuencias son graves porque al presentarse como lo que no es, pues hay algunos ingenuos que la ven y dicen, bueno, esta mujer es la prueba mejor de que un doctorado no quita lo tontejo. Porque la señora, a donde haya ido a doctorarse, no le sirvió para nada. Y su forma de hablar, la articulación de sus argumentos demuestran que no tienen la menor idea de lo que es comunicar correctamente un tema o dar alguna opinión. Es una mujer sumamente limitada en cuanto a sus capacidades analíticas e intelectuales. Eso, como dirían en mi tierra, le brota, le brota. Muy bien. En estas condiciones, pues, se lanzó ella a afirmar hace 2 días o una cosa así. No sé de dónde, no sé qué le picó, alguna araña, no sé, ¿cómo se llaman las cosas? Una chinche o algo, pero llega y se lanza contra Estados Unidos. Y dice que en Estados Unidos es un país donde se adora la riqueza y la gente piensa en el dinero, allá no hay cultura, etc. Deben de haber escuchado o leído esa estupidez. ¿Eh? Pero que en México es un país con cultura, es un país que es un dechado de virtudes intelectuales, artísticas, humanistas y una bola de pendejadas que dice uno, esta mujer no le quitó las semillas a lo que se metió en la mañana. Muy bien.
Sergio Sarmiento le contesta y le está diciendo de una manera muy elegante, cosa que yo no hago, pero Sergio, que es un hombre educado, es un hombre respetuoso de las formas y más ante la presidente, le dijo: señora, usted no tiene la menor idea de lo que está hablando. En otras palabras, usted es muy pi, como decían antes en las televisiones. La verdad es que la señora se coloca en una posición donde la pregunta del editorial es obligada. ¿Es o solamente finge serlo? ¿Qué piensa esta mujer, si es que vamos a concederle el beneficio de la duda? ¿Qué piensa cuando se para ante el mundo, urbi et orbi, y dice eso de los Estados Unidos? O sea, ¿qué piensa ella que va a decir la gente que tiene la desgracia de escucharle? Incluso hay algunos reporteros que están ahí que terminaron la primaria, que esos podrían decir: oye, pero ¿cómo? Si Estados Unidos tiene buenas películas, música, etcétera, ¿no? Algunos, no todos, porque como decía un buen amigo mío que ya falleció tristemente el año pasado, decía: licenciado, me decía, ¿sabe usted cuál es la mayor aspiración de los periodistas mexicanos? No, le digo, terminar la primaria y obtener el certificado. Muy bien. En esas condiciones, queda claro, al margen de si estudió 4 años en Berkeley o no, al margen de eso, la señora ha hecho una afirmación que raya en la locura. Esa señora ya debe de estar loca, o si no lo está, es una increíble mentirosa que dice uno: ¿cómo puede ser que la jefa de Estado haga esa afirmación? Lean el artículo de Sergio Sarmiento de hoy, donde hace un recuento interesante de las grandes muestras de la cultura que los Estados Unidos han dado al mundo. Ahora, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que ustedes se van de aquí al país que gusten y observen cómo visten las mujeres y los varones. Y se van a encontrar con una expresión cultural de rebeldía ante aquella moda de los 70, los 80 para las mujeres y los varones. Hoy prácticamente todo el mundo, jóvenes y también betarrones, ¿verdad?, usamos la prenda universal por excelencia, que es el pantalón de mezclilla. Y los tenis, yo no los uso. O sea, yo en ese sentido, yo no salgo con tenis de la casa, pues, pero eso es por una decisión personal. Eso que está uno viendo forma parte de una cultura que en su momento representó la rebeldía de los jóvenes, la rebeldía de las jóvenes, diría la anticientífica, en la forma de vestir. Ya no digamos la cosa del pelo largo en los hombres, los tatuajes hoy, ¿verdad? Pero es importante señalar lo siguiente: con esas muestras exteriores de rebeldía va también algo interior, la música, por ejemplo. ¿De dónde surge ese ritmo que hizo bailar a miles de millones de jóvenes en el planeta? De Memphis, Tennessee, de donde era Elviro Pérez, un bracero que se fue a Estados Unidos, empezó a bailar y a tocar la guitarra, y como tuvo éxito, le cambiaron el nombre de Elvis Presley. Y así, el jazz, por ejemplo, forma parte de la cultura musical desde tiempo casi inmemorial, con su origen en la gente de color, como esclavos, etcétera. Y Estados Unidos ha dado al mundo un ejército, una pléyade de grandes
jazzistas, no solo en el piano, sino en el saxofón, en la trompeta. ¿Quién puede negar el impacto cultural de un Louis Armstrong, etcétera? Y así por el estilo. Tenemos el caso de las cantantes de jazz, Ella Fitzgerald, la música country, que en México, como la gente no le entiende el inglés, yo creo, pero es también una muestra de su cultura musical. Cuando ustedes leen alguna novela de quién les diré, de John Steinbeck o de Graham Greene, esa es cultura fuerte, dura de los Estados Unidos. Y para que venga esta señora a vociferar esas estupideces. Por eso la pregunta, señora presidente, ¿usted es o solamente finge serlo? En los dos casos, qué tragedia para la nación y para el gobierno mexicano y para el país entero que usted sea esa clase de persona. Y se suelta con la cultura, y esto embona en aquella ilusión del otro, del loquito aquel del humanismo mexicano. Puro cuento eso, engañar incautos. Parece que para esta señora la cultura mexicana es vestirse de huipil y con esas blusas bordadas, lo que yo llamo la moda Xóchitl Gálvez. ¿Recuerdan ustedes que antes de ella, quien realmente popularizó eso fue la tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel? Y luego de ahí siguió Xóchitl Gálvez Ruiz, y luego de ahí la 4T. Ridículo completo, hombre. Porque esas cosas, portarlas en este grupo de fifíes y de enriquecidos y sinvergüenzas, es una burla a esos pueblos, a esos grupos, grupos originarios aquí en México. Pero lo que queda es, ¿puede una mujer que es o finge serlo con los problemas que tiene el país hoy? ¿Puede la reina de las teleras de huevo con jamón, que no sabemos si es o finge serlo? ¿Puede con los problemas políticos que representa el país y que su secretaría, que ella supuestamente encabeza, enfrentarlos y darles curso, darles solución? ¿Puede el que no sabemos si es o finge serlo de Mario Delgado? ¿Puede con los problemas de la educación? ¿Puede Marcelo Ebrard, que dicen que sabe de comercio internacional? No es cierto eso. Por eso se le hizo bolas el engrudo y ya le van a dar para atrás y lo regresan al Senado. Y cuando Marcelo hace esto, ¿no?, que voltea así los ojos chuecos, como que le da el ataque, ¿es o finge serlo? Y así nos podíamos ir uno por uno, y a todos les podríamos preguntar, a ver, carnal, ya déjate de cosas, aquí entre nos, estamos entre cuates, estamos pisteando, ¿eres o te haces? En el caso de Ramírez Cuevas, ese no hay duda, es. En el caso de Genaro Villamil, no hay duda, es. Ya saben ustedes qué es lo que son cada uno de ellos. Entonces, si hay dos funcionarios en el gabinete de Claudia que no fingen serlo, sino que lo son, con años de lucha, entregados de lleno a esa lucha histórica, lo son. A nadie engañan, ni Villamil ni Jesús Ramírez Cuevas. Pero ya los demás hay que dudarlo, o son o parecen serlo. Por eso el país está como está, hombre. No le busquen chichis a las culebras. El desastre que tenemos hoy en el país, la destrucción, la ignorancia de los que están al frente esa es la característica de Morena.
¿A quién se le ocurre tener a una ministra en el pleno de la Corte como Lenia Batres? ¿A quién? Dice uno, esta señora debería estar vendiendo comida en un mercado, pero en la Suprema Corte, dice uno, no es posible esto. Pero resulta que en México esas cosas sí son posibles. Por eso la pregunta, la repito, señora presidente, ¿usted es o finge serlo? En cualquiera de las dos alternativas, usted le está causando un daño tremendo al país. Es el mismo caso del bulto. Vean el desastre que causó. Algunos dicen no hay duda, lo es. Otros dicen se hace, pero tontejo no es. Camina con esa bandera para sacar objetivos, etcétera, ¿no? Pero ese ya se fue. El problema es con la que tenemos ahorita. En esas condiciones, pues, yo les pediría a ustedes, si no se han dado cuenta, lo cual no lo encuentro posible, pero hay casos de personas que andan despistadas pensando que si los penales y por acá y que qué bonito esta cosa capilar que se puso el Vasco Aguirre y que etcétera, etcétera. Pero cuando tengan la oportunidad, un pedacito ahí de la mañanera, véanla y escúchenla. Y pregúntense, ¿esta señora es o se está haciendo? Pregúntense ustedes y observen detenidamente sus gestos, su forma de hablarlo, de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, etcétera. Pero lleguen a la conclusión correcta. ¿Es o se hace? Y en cualquiera de las dos opciones, ustedes van a decir en manos de quién está el país. Así es. Pero 36 millones le dieron su voto, chueco o derecho, a esta persona, que ahorita no sabemos todavía si en verdad es o nomás está fingiendo que es. Eso es lo que les dejo de tarea para los próximos días, para que ustedes definan eso y si ustedes llegan a la conclusión de que es auténtica su tontez, agárrense porque esta destrucción de la anticientífica apenas ha comenzado. Le quedan todavía un poco más de 4 años. Le queda julio, agosto y septiembre, son 3 meses, 4 años, 3 meses le quedan, 51 meses le quedan. Pero como muchos afirmamos, lo más probable es que antes pele gallo o la saquen, ¿verdad? Que hay muchas formas, por supuesto. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel con esta pregunta que será histórica. ¿La presidente es o se hace? Esa va a ser la pregunta. Si estuviera don Pedro Ferriz Santa Cruz entre nosotros, sería un programa exitosísimo en aquel entonces en Imevisión o Canal 13 o alguna cosa así. La pregunta de los 64,000 euros, vamos a ponerle pues, ¿es o se hace? Encuentre pruebas de una cosa o de la otra para que defienda la postura o su juicio ante las tonterías, para no decir algo más feo, de la anticientífica. ¿Es o se hace?